Lo que encontré en su teléfono guardaba un secreto que lo cambió todo. Hola, mis queridos. Soy Esperanza, tengo 68 años y nunca le había contado esto a nadie. Pero después de 45 años guardando este secreto, siento que ya es hora. Si ustedes han perdido a su papá y creen que lo conocían completamente, óiganme bien lo que les voy a contar. Porque lo que encontré en una simple caja de zapatos el día que murió mi padre, en 1978, me cambió la vida para siempre. Y si me están viendo desde México, díganme en los comentarios de qué estado son, porque esta historia pasó aquí, en nuestra querida patria. ¿Saben qué? Denle like ahora mismo, porque lo que van a escuchar los va a dejar sin palabras. Fíjense bien lo que les voy a contar, mis queridos. Era marzo de 1978, hacía apenas 3 días que habíamos sepultado a mi papá, José Manuel Herrera, en el Panteón de Dolores, aquí en la Ciudad de México. Yo tenía 23 años y era la única hija mujer, así que me tocó a mí limpiar sus pertenencias. Mi mamá, pobrecita, estaba tan destrozada que no podía ni levantarse de la cama. Mi papá era chofer de camiones de pasajeros de la línea México-Puebla, de esos Dina azules que todos conocemos. Un hombre trabajador, de esos que se levantaban a las 4 de la mañana para estar puntuales en la terminal. Tenía las manos gruesas, curtidas por el volante, y siempre olía a aceite de motor y a cigarros delicados. Vivíamos en una vecindad en la colonia Doctores, un cuartito con sala, recámara y una cocinita con estufa de gas. Todo muy humilde, pero siempre limpio, porque mi mamá era muy aseada. Ese día martes estaba yo ahí, llorando mientras doblaba sus camisas de trabajo, esas de manga corta color beige que siempre usaba con su gorra de chofer. Todavía me acuerdo del ruido de los carros pasando por la calle Doctor Río de la Loza y el olor a tortillas que salía de la tortillería de la esquina. Todo me recordaba a él. Cuando decidí limpiar el ropero de madera que había sido de mi abuelita, ese mueble viejo que crujía cuando lo abrías, pensé que sería lo más fácil. Era un ropero alto, de esos que tienen espejo en la puerta, pero el espejo ya estaba medio quebrado. Adentro había 3 cajones y un espacio para colgar la ropa. Estaba sacando sus pantalones de mezclilla del fondo, esos que usaba los domingos para ir a misa a la iglesia de la Soledad, cuando mi mano tocó algo que no debía estar ahí. Era una caja de zapatos, pero no cualquier caja. Era pesada, como si tuviera algo muy importante adentro. Cuando la saqué, vi que estaba envuelta en una funda de almohada amarillenta, de esas de algodón que ya tenían años, y amarrada con un mecate grueso, de esos que usan para cargar bultos. Óiganme bien esto, la caja estaba escondida hasta el fondo del ropero, detrás de unos periódicos viejos del Excelsior que databan de 1975, todos amarillentos y con olor a humedad, como si mi papá hubiera querido asegurarse de que nadie la encontrara jamás. Había puesto encima una cobija vieja para que no se viera ni tantito. Si han perdido a un ser querido y han encontrado cosas raras entre sus pertenencias, comenten abajo "yo también", porque me van a entender perfectamente lo que sentí en ese momento. Era como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Cuando tuve esa caja en mis manos, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Pesaba como si tuviera piedras adentro, pero cuando la moví, escuché el ruido de papeles, como cartas o documentos. El mecate estaba tan apretado que tuve que ir por unas tijeras a la cocina para cortarlo. Pero espérense, porque cuando por fin logré abrirla y vi lo que había adentro, ¡ay, Dios santo! Lo que vi ahí me cambió la vida para siempre. No se vayan porque lo que viene después no lo van a poder creer. Mis queridos, óiganme bien porque lo que voy a contarles ahora todavía me pone la piel chinita. Cuando por fin abrí esa caja de zapatos con las tijeras de la cocina, lo primero que vi fueron fotografías. Pero no eran fotografías normales como las que teníamos en la sala, de bodas o bautizos. No, señores, eran retratos en blanco y negro, hechos en un estudio fotográfico elegante, de esos que costaban buenos pesos en aquellos tiempos.
La primera fotografía que tomé entre mis manos era de una mujer hermosísima. Tenía el cabello rizado, muy al estilo de los años 70, con un vestido blanco de escote discreto y una sonrisa que no era pose, sino genuina. Era una mujer de unos 30 años, con ojos grandes y expresivos. Al reverso, con letra de mi papá decía: «Para mi José querido, con todo mi amor, tu Soledad, Navidad 1975». ¿Saben qué? Si ustedes también han encontrado fotografías raras después de que murió alguien importante, díganme en los comentarios fotografías misteriosas, porque van a entender el shock que sentí en ese momento. Era como si el piso se me hundiera bajo los pies. Pero esa no era la única fotografía. Había como 20 más, todas de la misma mujer, en diferentes ocasiones. Una donde estaba sentada en un parque que yo no reconocía, con árboles grandes y una fuente al fondo. Otra donde aparecía en lo que parecía una feria, con rueda de la fortuna y todo. Y luego había unas que me dejaron helada. Fotografías familiares donde aparecía esta mujer con 2 niños pequeños, un niño y una niña. Los niños tenían los mismos ojos de mi papá, el mismo mentón cuadrado, la misma forma de sonreír. El niño, que parecía tener unos 6 años, tenía exactamente las mismas cejas pobladas que mi papá. La niña, más pequeña, tenía esa misma manía de mi papá de ladear la cabeza cuando sonreía. En el reverso de esa fotografía familiar estaba escrito: José, Soledad, Miguelito y Esperancita. Día de campo en Xochimilco, mayo de 1976. ¿Se dan cuenta? La niña se llamaba igual que yo. Mi papá le había puesto mi nombre a otra niña. Seguí viendo las fotografías con las manos temblorosas. Había una donde mi papá aparecía cargando al niño, los dos riéndose, en lo que parecía ser un parque de diversiones. Mi papá llevaba puesta una camisa que yo no había visto nunca, una camisa a cuadros rojos y blancos que se veía cara, no como las camisas sencillas que usaba en casa. Pero la fotografía que más me impactó era una donde aparecían todos juntos en Navidad. Se veía claramente un árbol navideño detrás, con luces y todo, y regalos en el suelo. La mujer, Soledad, tenía puesto un vestido verde muy elegante y mi papá traía un traje que jamás le había visto. Los niños estaban sentados en el suelo, rodeados de juguetes nuevos, un carrito de madera para el niño, una muñeca grande para la niña. Lo que más me dolió fue ver la cara de mi papá en esas fotografías. Se veía tan feliz, tan relajado. Era una felicidad que yo no le conocía. En casa siempre estaba cansado, preocupado por el dinero, serio. Pero en esas fotos se veía como un hombre completamente diferente, como si fuera otra persona. En el reverso de la fotografía navideña, con letra muy clara, decía: Nuestra primera Navidad todos juntos. Guadalajara, diciembre de 1976. Que Dios nos bendiga siempre. Y abajo, con letra de la mujer: José, gracias por darnos la familia que siempre soñé. Te amo, Sole. No se vayan porque lo que encontré después de las fotografías fue todavía peor. Ay, mis queridos, después de ver esas fotografías, yo ya estaba temblando como hoja, pero cuando metí la mano más profundo en esa caja maldita, toqué algo que me heló la sangre. Era una libreta de pasta dura, de esas que vendían en las papelerías por 5 pesos. Una libreta café, muy gastada, con las esquinas dobladas y manchas de café en la portada. Cuando la abrí, reconocí inmediatamente la letra de mi papá. Esa letra inclinada hacia la derecha que él había aprendido en la escuela primaria allá en su pueblo de Michoacán. Pero nunca, en todos mis 23 años de vida, había visto a mi papá escribir más que su nombre para firmar recibos o documentos. ¿Un diario? Jamás me imaginé que mi papá llevara un diario. La primera página decía: Diario personal de José Manuel Herrera. Si alguien lee esto después de mi muerte, que Dios me perdone. Y abajo, la fecha: enero 1, 1975.
O sea que había estado escribiendo ese diario durante 3 años completos, hasta el día de su muerte. Empecé a leer y óiganme bien lo que decía. Hoy tomé la decisión más difícil de mi vida. Voy a formar otra familia en Guadalajara. No porque no ame a Carmen y a Esperanza, sino porque un hombre tiene necesidades que una sola mujer no puede llenar. Soledad me entiende de una manera que Carmen nunca ha entendido. Con Sole puedo hablar de mis sueños, de mis miedos. Con Carmen solo hablo de cuentas por pagar y problemas. Si ustedes han sentido que no conocían realmente a alguien que amaban, comenten, no lo conocía, porque van a entender el dolor que sentí leyendo esas palabras. Era como si me estuvieran clavando un puñal en el corazón. Seguí leyendo página tras página. Mi papá escribía sobre su rutina. Los lunes, miércoles y viernes se quedaba en México con nosotras. Los martes y jueves viajaba a Guadalajara en el camión de las 6 de la mañana, llegaba a mediodía y se quedaba hasta el sábado por la mañana. Los fines de semana alternaba. Un fin de semana con nosotras, el siguiente con Soledad y los niños. Una entrada de marzo de 1975 decía: «Hoy Miguelito dijo papá por primera vez. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Soledad me abrazó y me dijo que era el mejor padre del mundo». ¿Cómo puedo ser el mejor padre si estoy engañando a mis 2 familias? Pero cuando veo la carita de ese niño, cuando veo cómo Esperancita la chiquita me abraza las piernas, siento que vale la pena todo este sacrificio. Más adelante había una entrada que me partió el alma. Carmen está enferma otra vez de los nervios. Dice que siente que ya no la quiero igual, que estoy distante. No sabe lo mucho que me duele verla así, pero tampoco puedo dejar a Sole. Está embarazada de nuevo y necesita que yo esté con ella. ¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de padre? Lo que más me impactó fue leer sobre el dinero. Mi papá detallaba cada peso que ganaba y cómo lo repartía. De sus 300 pesos semanales como chofer, 150 se los daba a mi mamá para la casa. 100 pesos se los mandaba a Soledad. Los 50 restantes los guardaba para sus gastos de camión y cigarros. En una entrada de diciembre de 1976 escribía: «Trabajé doble turno toda la semana para poder comprarles regalos de Navidad a todos. A Carmen le compré una plancha nueva, esa que tanto necesitaba. A mi Esperanza grande le compré una blusa azul que vi que se le quedó viendo en el mercado. A Sole le compré un perfume francés que costó una fortuna. A Miguelito un carrito de metal y a Esperancita, la chiquita, una muñeca que habla. Estoy agotado, pero verlos felices a todos vale la pena». La última entrada era del día antes de su muerte. Me duele mucho el pecho, pero no quiero ir al doctor. Si me pasa algo, espero que mis 2 familias puedan perdonarme algún día. Hice lo que creí correcto, aunque el mundo diga que está mal. No se vayan porque lo que viene después fue el golpe final. Ay, Dios mío, mis queridos. Después de leer ese diario, yo ya no sabía ni dónde tenía la cabeza. Pero cuando seguí revisando esa caja del demonio, encontré algo que me terminó de confirmar que la vida de mi papá era completamente diferente a lo que yo creía. Era una libretita pequeña, de esas de direcciones que vendían en las tiendas de abarrotes, con tapas de plástico negro y páginas amarillentas. Esta libreta estaba separada del diario, envuelta en un papel de china rojo, como si fuera algo muy especial. Cuando la abrí, vi que estaba llena de direcciones, números de teléfono y nombres que yo jamás había escuchado en mi vida. Todo escrito con esa misma letra inclinada de mi papá, pero con mucho cuidado, como si cada entrada fuera importante. La primera página decía: «Contactos importantes, Guadalajara». Y abajo había una lista que me dejó helada. Soledad Ramírez, calle Libertad 847, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. Teléfono 1542-89. Ese era el teléfono de su otra familia, el teléfono que nosotras nunca supimos que existía. Pero óiganme bien, porque había muchos más números. Doctor Rodríguez, pediatra de los niños, 136723.
Escuela Benito Juárez, Maestra Lupita, 148956. Compadre Evaristo, Casa Azul frente al mercado, 123345. Mi papá tenía toda una vida social en Guadalajara, con compadres, doctores, escuelas. Una vida completamente organizada y estructurada. Si ustedes se han dado cuenta de que alguien cercano tenía una vida secreta muy organizada, comenten vida doble, porque van a entender lo que sentí. Era como descubrir que mi papá era un espía o algo así. Lo que más me llamó la atención eran las iniciales que ponía junto a algunos nombres. Junto al nombre de Soledad había una S en círculo. Junto a los nombres de los niños, M y E en círculos también. Pero había otros nombres con diferentes iniciales. Rosa Morales, Mercado San Juan, R. Alfredo Sánchez, Taller Mecánico, A. Como si tuviera un código secreto para recordar quién era cada persona. En la sección de la letra C encontré algo que me puso los pelos de punta. Carmen Herrera, esposa oficial, Dr. Río de la Loza, 234, México, DF. Mi papá tenía anotada a mi propia mamá como esposa oficial, como si hubiera otras esposas que no fueran oficiales. Y junto al nombre de mi mamá había escrita una C, pero con una cruz pequeñita al lado. Más adelante, en la letra M, vi Miguel Herrera Hijo, Escuela Revolución, Guadalajara. Y en la E, Esperanza Herrera Chica, Kinder Patria, Guadalajara. Esos eran mis medio hermanos, y mi papá los tenía anotados con todas sus escuelas y direcciones, como cualquier padre responsable. Pero lo que me destrozó completamente fue encontrar una página especial, separada de las demás, que decía gastos mensuales. Y ahí tenía anotado todo, pero todo lo que gastaba en cada familia. Carmen, 150 pesos, casa, comida, ropa. Soledad, 100 pesos, casa, niños, gastos. Extra Guadalajara, 50 pesos, regalos, emergencias. Extra México, 30 pesos, regalos, emergencias. Mi papá llevaba las cuentas de sus dos familias como si fuera un negocio. Tenía anotados los cumpleaños de todos. Carmen, 15 mayo. Esperanza Grande, 3 noviembre. Soledad, 22 febrero. Miguel, 8 agosto. Esperanza Chica, 17 diciembre. Jamás se le olvidaba ningún cumpleaños, ninguna fecha importante. En la última página de la libreta había algo que me rompió el corazón completamente. Era una lista que decía, si algo me pasa. Y abajo, avisar a Soledad inmediatamente. Avisar a compadre Evaristo. Sacar dinero del banco para Sole y los niños. Explicarle todo a Carmen con cuidado. Como si hubiera estado preparándose para su muerte, planeando cómo proteger a sus dos familias cuando él ya no estuviera. Al final de esa página, con letra muy pequeñita, había escrito: que Dios me perdone por amar a dos mujeres y tener que mentirle a las dos. No se vayan porque todavía faltaba lo peor de todo. Mis queridos, ya cuando pensé que no podía dolerme más el corazón, metí la mano hasta el fondo de esa caja maldita y toqué un paquete de sobres amarrados con una cinta roja. Eran cartas, muchas cartas, todas dirigidas a mi papá con una letra muy bonita, femenina. En el remitente decía: Soledad Ramírez, Guadalajara, Jalisco. Eran como 30 cartas, todas ordenadas por fechas, desde enero de 1975 hasta febrero de 1978. Apenas un mes antes de que mi papá muriera. Cada sobre estaba abierto con mucho cuidado, como si mi papá las hubiera leído 1000 veces. Algunas tenían manchas, como de lágrimas, y otras olían todavía a perfume barato, de esos que vendían en las tiendas de 5 y 10. La primera carta que leí me quitó el aliento. Decía: mi querido José, no sabes lo feliz que me haces cada vez que llegas. Los martes me despierto temprano para arreglarme bonita para ti. Miguel y Esperanza siempre preguntan cuándo va a llegar papá. Ellos te adoran, mi amor. Gracias por darnos una familia completa. Si ustedes han leído cartas de amor que no estaban dirigidas a ustedes,
Comenten cartas dolorosas, porque van a entender el puñal que sentí en el pecho. Era como si me estuvieran leyendo mi propia sentencia de muerte. Óiganme bien lo que decía en otra carta de marzo de 1975. José de mi corazón, ayer Miguel dijo que cuando sea grande quiere ser chofer como su papá. Se puso tu gorra de trabajo y se veía igualito a ti. Me dio tanta ternura que me puse a llorar. Esperanza, la bebé, ya camina solita y cuando ve tu foto dice, papá, papá. Ojalá pudieras estar con nosotros todos los días, pero entiendo que tienes responsabilidades allá en México. Algún día estaremos juntos para siempre, ¿verdad, mi amor? En una carta de junio de 1975, Soledad escribía: Mi vida, gracias por los 50 pesos que me mandaste con don Aurelio. Con eso pude comprarle zapatos nuevos a Miguel para la escuela y un vestidito a Esperanza. Somos muy afortunadas de tenerte. Todas las vecinas me dicen que qué suerte tengo de tener un marido tan trabajador y responsable. Mi papá le mandaba dinero con otras personas cuando no podía ir, pero había cartas que me rompieron el alma completamente. Una de septiembre de 1976 decía: José, amor mío, el doctor dice que el bebé que estoy esperando va a nacer en marzo. ¿No te da mucha alegría? Seremos una familia de 5. Miguel dice que quiere que sea niño para tener un hermanito con quien jugar. Esperanza todavía no entiende, pero se pone muy contenta cuando le toco la pancita y le digo que ahí viene su hermanito. Soledad había estado embarazada de otro hijo de mi papá. ¿Qué había pasado con ese bebé? ¿Por qué en las fotografías solo aparecían 2 niños? En una carta muy triste de mayo de 1977, Soledad escribía: Mi cielo, todavía no puedo dejar de llorar por nuestro angelito. El doctor dice que a veces pasan estas cosas, que perdimos al bebé porque Dios así lo quiso. Pero duele tanto, José. Miguel y Esperanza preguntan dónde está su hermanito. No sé qué decirles. Menos mal que tú estás aquí para consolarnos. Sin ti no podría soportar este dolor. Había perdido un bebé. Mi papá había perdido un hijo con Soledad y nosotras nunca supimos nada. En esos días de mayo de 1977, yo recordaba que mi papá había estado muy triste, muy callado, pero nosotras pensamos que era por problemas del trabajo. La carta que más me dolió fue una de diciembre de 1977. José de mi vida, hoy cumplimos 3 años juntos. Han sido los 3 años más felices de mi vida. Cuando me casé contigo por el civil en Guadalajara, nunca pensé que podía ser tan feliz siendo la segunda esposa. Sé que tienes otra familia en México y aunque me duele no poder ser la única, prefiero compartirte a no tenerte. Los niños y yo te amamos con toda el alma. Se habían casado por el civil. Mi papá era bígamo. Estaba casado con 2 mujeres al mismo tiempo. En esos tiempos, eso era un delito gravísimo. Podían meterlo a la cárcel. La última carta era de febrero de 1978. Mi amor, me preocupa mucho que llegues tan cansado los últimos días. Te ves ojeroso, como si no durmieras bien. Por favor, cuídate. Nosotros te necesitamos. No se vayan porque lo que viene después me dejó sin habla. Ay, mis queridos. Después de leer esas cartas de amor, yo ya estaba hecha pedazos, pero cuando seguí revisando esa caja del infierno, encontré algo que me terminó de confirmar que mi papá había vivido una mentira gigantesca durante años. Era un sobre manila, de esos grandes y gruesos, lleno de papeles oficiales. Cuando lo abrí, se me cayeron al suelo un montón de recibos, comprobantes y documentos que jamás había visto. El primer papel que levanté del suelo me quitó el aliento. Era un recibo del Banco Nacional de México, sucursal Guadalajara, fechado el 15 de enero de 1978. Decía: Giro telegráfico enviado a nombre de Soledad Ramírez de Herrera. Cantidad: 120 pesos. Remitente: José Manuel Herrera, México DF. Y abajo había un sello que decía: Giro mensual número 36. Número 36. Mi papá llevaba 3 años completos mandándole dinero todos los meses a esa mujer.
Y no solo eso, sino que le mandaba más dinero del que nos daba a nosotras. A mi mamá le daba 150 pesos por semana, pero eso era para toda la casa. A Soledad le mandaba 120 pesos libres cada mes, solo para ella y los niños. Si ustedes han descubierto que alguien les mentía con el dinero, comenten mentiras financieras porque van a entender la traición que sentí. Era como si me hubieran robado toda mi infancia. Óiganme bien, había recibos de todo tipo. Recibos de la juguetería El Niño Feliz en Guadalajara, por muñecas, carritos, pelotas. Recibos de la zapatería Calzado Moderno por zapatos para niños. Recibos de Modas Lupita por vestidos de mujer. Mi papá les compraba ropa nueva constantemente, mientras que a mí me compraba mi ropa en el tianguis de los domingos, de segunda mano. Pero lo que me partió el corazón fue encontrar un recibo de la dulcería La Abejita, en Guadalajara, fechado el 8 de agosto de 1977. Era por un pastel de chocolate con la decoración de un carrito de bomberos y costó 15 pesos. En el reverso, con letra de mi papá, decía: cumpleaños número 7 de Miguel, que Dios lo bendiga. Ese mismo día, mi cumpleaños número 22, mi papá me había regalado nada más que un abrazo y me había dicho que no tenía dinero para festejos. Había recibos que me daban ganas de llorar. Uno de Farmacia Guadalajara, por medicinas para niños, jarabe para la tos, vitaminas, aspirinas infantiles, fechado en octubre de 1976, cuando Soledad había estado embarazada. Mi papá se había preocupado por cuidar la salud de esos niños que nosotras ni sabíamos que existían. Encontré también recibos de la escuela. Colegio Benito Juárez, matrícula de Miguel Herrera, 45 pesos anuales. Jardín de Niños Patria, matrícula de Esperanza Herrera, 30 pesos anuales. Mi papá pagaba escuelas privadas para esos niños, mientras que yo había tenido que dejar la secundaria porque decía que no había dinero para los libros. Lo que más me dolió fue encontrar un recibo de Fotografía Morales en Guadalajara. Era por sesión familiar completa, 4 personas, 80 pesos, incluye 20 fotografías, fechado en diciembre de 1976. 80 pesos por fotografías, cuando en casa nosotras no teníamos ni una sola foto familiar porque mi papá siempre decía que los fotógrafos eran muy caros. Pero el documento que me destruyó completamente estaba hasta el fondo del sobre. Era un testamento, hecho ante notario público en Guadalajara el 10 de noviembre de 1977. En ese testamento, mi papá dejaba la mitad de todos sus bienes a Soledad Ramírez de Herrera, esposa legítima, y la otra mitad dividida entre Miguel Herrera Ramírez y Esperanza Herrera Ramírez, hijos legítimos. A mi mamá y a mí nos dejaba únicamente la casa donde habitamos y los muebles que en ella se encuentran. Mi papá había hecho un testamento en secreto, y en ese testamento reconocía a Soledad como esposa legítima y a esos niños como hijos legítimos. ¿Qué éramos nosotras entonces? ¿Qué era yo para mi papá? Al final del sobre había un papel doblado en 4, escrito a mano por mi papá. Decía: si algo me pasa, que alguien le avise a Soledad que siempre la amé, que los niños fueron lo mejor de mi vida y que perdonen a este viejo por no haber podido estar siempre con ellos. No se vayan porque lo que hice después de encontrar todo esto cambió mi vida para siempre. Mis queridos, después de encontrar todos esos documentos, yo me sentía como si me hubieran dado de cachetadas. Estuve 3 días sin poder dormir, dándole vueltas a todo lo que había descubierto. Pero un domingo por la mañana, después de ir a misa a la iglesia de la Soledad, tomé una decisión que me cambió la vida. Iba a investigar si alguien más en el barrio sabía sobre la doble vida de mi papá. Empecé por doña Remedios, la vecina de al lado, esa señora chismosa que siempre estaba asomada en su ventana, viendo quién entraba y quién salía de la vecindad. Esa mujer sabía hasta qué comía cada familia del edificio. Me acerqué a ella una tarde cuando estaba tendiendo ropa en el patio común. «Doña Remedios», le dije, «¿usted nunca notó algo raro en mi papá? ¿Algo diferente en sus horarios o en su comportamiento?»
Ella me miró con esos ojitos pícaros que tenía y me dijo: «Ay, hijita, tu papá era muy buen hombre, pero…». Y ahí se quedó callada, como si estuviera pensando si decirme algo o no. «¿Pero qué, doña Remedios? Por favor, dígame la verdad». Ella se acercó más a mí, bajó la voz y me dijo: «Mira, Esperanza, tu papá llegaba muy seguido con ropa que olía a perfume diferente. No al perfume barato que usaba tu mamá, sino a uno más fino. Y varias veces lo vi contando billetes escondido en el callejón, como si estuviera calculando algo importante. Si ustedes han descubierto que los vecinos sabían secretos de su familia, comenten: vecinos sabían, porque van a entender lo humillada que me sentí. Era como si todo el barrio hubiera estado viendo nuestro circo sin decirnos nada». Después fui con don Aurelio, el dueño de la tienda de abarrotes de la esquina, donde mi papá compraba sus cigarros delicados todos los días. Don Aurelio era un hombre mayor, muy discreto, pero cuando le pregunté directamente si mi papá le había pedido algún favor raro, se puso nervioso. «Óyeme, don Aurelio, necesito que me diga la verdad. ¿Mi papá le pidió que mandara dinero o cartas a alguien?». El pobre hombre se puso colorado como jitomate y me dijo: «Esperanza, no quiero meterme en problemas de familia, pero…». «¿Pero qué, don Aurelio, por favor?». Entonces me confesó: «Tu papá me pidió varias veces que le mandara giros telegráficos a Guadalajara. Me decía que era para un compadre que estaba enfermo, pero los mandaba todos los meses, el mismo día». Don Aurelio había sido el intermediario. Mi papá usaba la tienda de la esquina para mandarle dinero a su otra familia sin que nosotras nos diéramos cuenta. Y don Aurelio sabía todo, pero nunca nos dijo nada. Luego fui con el compadre Chano, el mecánico que arreglaba los camiones de la línea donde trabajaba mi papá. Chano y mi papá habían sido amigos desde que empezó a trabajar como chofer. Si alguien sabía algo, tenía que ser él. «Compadre Chano, necesito preguntarle algo muy importante sobre mi papá». Chano dejó de trabajar en el motor que estaba arreglando y me miró serio. «Dígame, Esperanza, ¿en qué la puedo ayudar? ¿Usted sabía que mi papá viajaba mucho a Guadalajara?». Su cara cambió completamente. Se limpió las manos con un trapo sucio y me dijo: «Siéntese, muchachita, porque esto que me pregunta es muy delicado». Me contó que mi papá había estado haciendo la ruta México-Guadalajara durante años, pero no como chofer oficial. Los martes y jueves se iba como pasajero en camiones de otras líneas, pagando su boleto de su propio dinero. Yo le decía que era muy raro que quisiera ir tanto a Guadalajara, que para qué gastaba tanto en pasajes. Él me decía que tenía negocios allá, pero nunca me dijo qué clase de negocios. La revelación más dura vino de doña Esperanza, la portera de la vecindad, una señora mayor que llevaba años cuidando el edificio. Cuando le pregunté si había notado algo extraño en mi papá, me dijo algo que me dejó helada. «Hijita, tu papá recibía cartas de Guadalajara muy seguido. Yo se las subía a su cuarto cuando ustedes no estaban, cartas con letra de mujer, perfumadas. Él me pedía que no les dijera nada a ustedes, que eran de trabajo». Hasta la portera estaba involucrada en el engaño. Todo el barrio sabía que mi papá tenía secretos, pero nadie nos había dicho nada a mi mamá ni a mí. Era como si hubiéramos estado viviendo en una obra de teatro donde nosotras éramos las únicas que no sabíamos el guión. No se vayan, porque la decisión que tomé después de hablar con todos estos vecinos fue la más difícil de mi vida. Mis queridos, después de hablar con todos los vecinos del barrio y confirmar que mi papá había vivido una mentira gigantesca durante años, tomé la decisión más valiente y aterradora de mi vida. Iba a viajar a Guadalajara para conocer a esa tal Soledad y a mis medio hermanos. Era abril de 1978. Habían pasado apenas 4 semanas desde la muerte de mi papá. Un martes por la mañana, sin decirle nada a mi mamá porque sabía que me lo iba a prohibir, tomé mis ahorros de la caja de galletas donde guardaba los pesos que ganaba cosiendo ajeno y me fui a la terminal de autobuses del norte. Llevaba puesto mi vestido azul de los domingos, el mismo que mi papá me había visto usar en misa tantas veces. En la terminal pregunté por los camiones que iban a Guadalajara.
El señor de la taquilla me dijo: «Señorita, el próximo camión sale a las 2 de la tarde. Llega a Guadalajara a las 8 de la noche. Son 45 pesos». 45 pesos era muchísimo dinero para mí, casi la mitad de lo que tenía ahorrado, pero necesitaba llegar a esa ciudad. El viaje en camión fue el más largo de mi vida. Eran 6 horas de carretera, pasando por pueblitos polvorientos, campos de maíz y montañas que nunca había visto. Yo iba sentada junto a la ventana, viendo el paisaje pasar, pero con la mente en otra parte. No sabía qué les iba a decir a esas personas. ¿Cómo se presenta una a la otra familia de su papá muerto? Si ustedes han tenido que hacer un viaje difícil para enfrentar una verdad dolorosa, comenten «viaje de verdad», porque van a entender los nervios que tenía en el estómago. Era como ir a mi propio juicio. Cuando llegué a la terminal de Guadalajara, ya era de noche, y yo no conocía nada de esa ciudad. Las calles se veían diferentes a las de México, más anchas, con árboles grandes en las banquetas. Pregunté a un policía cómo llegar a la calle Libertad en la colonia americana, y me dijo que tomara el camión número 12. El camión urbano de Guadalajara era diferente a los de México, más pequeño, pintado de verde y blanco. Yo iba parada, agarrándome de un tubo, con las piernas temblándome de los nervios. Cada calle que pasábamos me ponía más nerviosa. ¿Y si Soledad no me quería recibir? ¿Y si me corría a gritos? ¿Y si llamaba a la policía? Cuando bajé del camión en la calle Libertad, empecé a buscar el número 847. Era una calle bonita, con casitas de una planta, pintadas de colores claros, con jardincitos al frente. Muy diferente a nuestra vecindad de la colonia Doctores. Se notaba que la gente que vivía ahí tenía más dinero que nosotras. Encontré la casa 847. Era una casita color rosa pálido, con una puerta de madera verde y 2 ventanas con cortinas de encaje blanco. En el jardincito había flores plantadas en macetas de barro y un triciclito rojo tirado en el patio. Era una casa que se veía como hogar, como familia feliz. Me quedé parada enfrente de esa puerta durante 10 minutos, sin atreverme a tocar. Podía escuchar voces adentro, risas de niños, el ruido de platos. Era hora de la cena, y esa familia estaba cenando tranquilamente, sin saber que la hija de la otra esposa de José Manuel estaba parada afuera de su casa. Cuando por fin junté valor y toqué la puerta, escuché pasos acercándose. Una voz de mujer preguntó: «¿Quién es?». Yo me quedé callada porque no sabía qué decir. La voz preguntó otra vez: «¿Quién busca?». Entonces, con la voz temblándome, dije: «Busco a la señora Soledad. Soy Esperanza Herrera». Se hizo un silencio terrible del otro lado de la puerta. Después escuché que quitaban el cerrojo, y la puerta se abrió lentamente. Apareció una mujer exactamente igual a las fotografías que había visto en la caja de mi papá. Morena clara, con el cabello rizado, ojos grandes y expresivos. Pero su cara no era de sorpresa, sino de tristeza profunda, como si hubiera estado esperando este momento. Me miró de arriba abajo y con una voz muy suave me dijo: «Ay, Dios santo. Tú eres la hija de José de México. Te pareces tanto a él». Y entonces hizo algo que jamás me esperé. Se puso a llorar y me abrazó como si me conociera de toda la vida. No se vayan, porque lo que pasó cuando entré a esa casa me cambió para siempre. Ay, mis queridos, cuando Soledad me abrazó en la puerta de su casa y me empezó a llorar encima, yo no sabía si abrazarla también o salir corriendo. Pero ella me jaló del brazo con mucha suavidad y me dijo: «Pásale, mijita, pásale». Llevo un mes esperando que alguien de la familia de José viniera a buscarme. Cuando entré a esa casa, óiganme bien, sentí como si hubiera entrado a un mundo completamente diferente. La sala tenía muebles bonitos, no elegantes pero sí bien cuidados. Un sofá de tela a cuadros, una mesa de centro con un mantel tejido a mano y en las paredes había fotografías por todos lados.
fotografías de mi papá con esa familia, sonriendo como yo nunca lo había visto sonreír en casa. Soledad me llevó a la cocina, donde había 2 niños cenando. Cuando me vieron, se quedaron callados, con las cucharas a medio camino a la boca. El niño, que se veía de unos 8 años, tenía exactamente la misma cara de mi papá cuando era chico, según las fotos que yo había visto de él. La niña, más pequeñita, tenía los mismos ojos grandes que yo tengo. «Niños», les dijo Soledad con voz suave. «Ella es Esperanza, la hija de papá José, que vivía en México». El niño dejó caer la cuchara en el plato y preguntó: «¿Papá José tenía otra hija?». Y la niñita, con esa inocencia de los chicos, dijo: «¿Por eso se llamaba igual que yo?». Si ustedes han conocido a hermanos que no sabían que existían, comenten «hermanos perdidos», porque van a entender el shock emocional que sentí. Era como ver fantasmas de mi propia infancia. Miguel, el niño, era igualito a mi papá, pero en chiquito. Tenía las mismas manos grandes, las mismas cejas pobladas, la misma manera de ladear la cabeza cuando pensaba. Esperanza, la niñita, tenía mi misma boca, mi misma manera de sonreír de lado. Era como vernos en un espejo, pero de otra vida. Soledad nos sirvió café de olla y pan dulce, y me empezó a contar toda la historia. José me conoció en 1974, cuando él hacía viajes a Guadalajara por trabajo. Yo trabajaba en una fonda cerca de la terminal de camiones, y él llegaba a comer ahí cuando tenía escala. Era tan caballeroso, tan educado, que me enamoré de él desde el primer día. Me contó que mi papá le había dicho desde el principio que tenía esposa e hija en México, pero que su matrimonio no funcionaba bien, que él y mi mamá ya no se llevaban como antes. Me dijo que ustedes se habían casado muy jóvenes, que ya no había amor de pareja, sino solo costumbre. Yo sabía que estaba mal enamorarme de un hombre casado, pero no pude evitarlo. Óiganme lo que me dijo después. José me propuso que fuéramos a vivir juntos en unión libre, pero yo le dije que no, que si quería estar conmigo tenía que casarse conmigo por el civil. Él me dijo que no podía divorciarse de tu mamá porque era muy católica y se iba a morir del disgusto, pero que podíamos casarnos en Guadalajara sin que nadie se enterara en México. En marzo de 1975 se habían casado por el civil en el registro de Guadalajara. Soledad me enseñó el acta de matrimonio, donde aparecía mi papá como soltero. Había mentido en los documentos oficiales, había cometido bigamia, un delito gravísimo en esos tiempos. Miguel nació en diciembre de 1975 y la niña Esperanza en agosto de 1977. Mi papá los había registrado con su apellido, como hijos legítimos. José venía a vernos cada martes y jueves, religiosamente. Nunca faltó. Nunca llegó tarde. Los fines de semana alternaba, un fin de semana con ustedes, uno con nosotros. La niñita Esperanza se acercó a mí y me preguntó: ¿Tú conociste mucho a papá José? Le dije que sí, que había vivido con él toda mi vida. Entonces me preguntó: ¿él hablaba de nosotros? Yo no supe qué contestarle. ¿Cómo le dices a una niña de 7 años que su papá había mantenido su existencia en secreto durante toda su vida? Miguel, que era más grande y entendía mejor las cosas, me preguntó algo que me partió el corazón. ¿Por qué papá José no nos llevó nunca a conocer a ustedes? ¿Nosotros le dábamos pena? Soledad lo regañó suavemente. No digas eso, mijito. Papá José las quería mucho a las 2 familias. Por eso trataba de cuidarnos a todos. Cuando ya era muy tarde, Soledad me dijo: Esperanza, quédate a dormir aquí esta noche. Mañana tenemos que hablar de muchas cosas importantes. No se vayan porque lo que me contó esa noche cambió todo lo que yo creía sobre mi papá. Mis queridos, esa noche me quedé a dormir en casa de Soledad, en un catre que me pusieron en la sala, pero no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta escuchando los ruidos de esa casa que debería haber sido extraña, pero que se sentía familiar. Los ronquidos suaves de Miguel, la respiración de la niña Esperanza y el llanto silencioso de Soledad
que se había ido a acostar, pero la escuchaba sollozar desde su recámara. A la mañana siguiente, después de desayunar huevos rancheros que sabían exactamente como los que hacía mi papá los domingos en casa, Soledad me dijo algo que me dejó helada. «Esperanza, tenemos que ir al banco». José dejó dinero ahorrado aquí en Guadalajara y según el testamento que hizo, tú también tienes derecho a esa herencia. Óiganme bien, fuimos al Banco Nacional de México en el centro de Guadalajara. Soledad llevaba una carpeta llena de documentos, el acta de matrimonio civil, las actas de nacimiento de los niños, el testamento y una libreta bancaria que yo no sabía que existía. Cuando el empleado del banco revisó todos los papeles, nos dijo algo que me quitó el aliento. La cuenta de ahorros del señor José Manuel Herrera tiene un saldo de 4,500 pesos. 4,500 pesos. Era una fortuna para nosotros en esos tiempos. Con esa cantidad se podía comprar una casa pequeña o un carro usado. Mi papá había logrado ahorrar esa cantidad mandándole dinero todos los meses a Soledad, pero también guardando parte para el futuro de sus dos familias. Si ustedes han descubierto dinero escondido después de que murió alguien, comenten «dinero secreto», porque van a entender la confusión que sentí. ¿Cómo había logrado mi papá ahorrar tanto dinero con su sueldo de chofer? El empleado del banco nos explicó que según el testamento, el dinero se tenía que dividir en 3 partes. Una para Soledad, una para los 2 niños y una para la familia de México. O sea que a mi mamá y a mí nos tocaba 1,500 pesos. Pero Soledad me dijo algo que me sorprendió. No, Esperanza. Ese dinero José lo ahorró trabajando doble turno, manejando camiones de noche después de su trabajo normal. Él me contaba que a veces trabajaba 18 horas seguidas para poder mantenernos a las 2 familias y todavía ahorrar algo. Tú mereces la mitad de todo, no solo una tercera parte. Luego me llevó a mostrarme algo que me dejó sin palabras. En la misma calle donde vivía Soledad, había una casita pequeña de 2 cuartos que estaba en venta. José había apartado esa casa para comprárnosla, me dijo. Llevaba 2 años dando abonos de 50 pesos mensuales al dueño. Ya había pagado 1,200 pesos. Solo faltaban 800 para terminar de pagarla. Mi papá había estado comprando una casa para su segunda familia, pagando a plazos, sin que nosotras supiéramos nada. Una casa que iba a ser completamente de ellos, donde iban a vivir como familia normal. Después fuimos a una tienda de ropa donde el dueño conocía a mi papá. Don José era muy buen cliente, nos dijo el señor. Cada mes venía a comprar ropa para los niños y para su esposa. Siempre pagaba al contado, nunca pidió fiado. Era un hombre muy responsable. Mi papá tenía cuentas en tiendas de Guadalajara, donde era conocido como el esposo de Soledad y el papá de Miguel y Esperanza. En la farmacia de la esquina, la farmacéutica nos contó. Don José venía cada vez que los niños se enfermaban. Siempre compraba las mejores medicinas, nunca escatimaba en gastos para la salud de su familia. Una vez Miguel tuvo bronquitis y don José se gastó 60 pesos en medicinas sin pensarlo 2 veces. Lo que más me impactó fue cuando fuimos al mercado. Todos los comerciantes conocían a mi papá. Don José venía cada jueves a hacer las compras de la semana, nos dijo la señora de las verduras. Siempre compraba lo mejor: carne de primera, verduras frescas, frutas de temporada. Decía que su familia se merecía lo mejor de lo mejor. En el puesto de carnes, el carnicero nos dijo: Don José era de mis mejores clientes. Cada semana compraba 2 kilos de carne, uno para el cocido de los martes y miércoles, otro para las comidas del fin de semana. Nunca le importó pagar un poco más por la carne de primera calidad. Mi papá había creado toda una vida económica en Guadalajara. Tenía proveedores, conocía los mejores precios, sabía dónde comprar cada cosa. No era solo un hombre que visitaba a su amante de vez en cuando. Era un padre de familia completo que se preocupaba por dar lo mejor a sus hijos. No se vayan, porque lo que descubrí después sobre los gastos de mi papá me hizo entender por qué en casa siempre decía que no había dinero. Mis queridos,
Después de pasar 2 días en Guadalajara, conociendo toda la vida secreta que mi papá había construido ahí, regresé a México con el corazón destrozado, pero también con muchas respuestas. El viaje de regreso en el camión fue terrible. Llevaba conmigo las direcciones de Soledad, fotografías de mis medio hermanos y la promesa de que íbamos a mantenernos en contacto. Pero lo más pesado que llevaba era la verdad que tenía que contarle a mi mamá. Cuando llegué a la vecindad, esa noche de jueves, mi mamá estaba esperándome en la puerta, furiosa y preocupada. ¿Dónde andabas, Esperanza? Llevo 2 días sin dormir, pensando que te había pasado algo. No le dije nada esa noche porque la vi tan nerviosa que pensé que le iba a dar un ataque. Le inventé que había ido a buscar trabajo a Puebla. Pero el viernes por la mañana, después del desayuno, cuando estábamos solas en la cocina, tomé valor y le dije: «Mamá, necesitamos hablar de algo muy importante sobre mi papá». Ella me miró con esos ojos cansados que tenía desde que enviudó y me dijo: «¿Qué pasa, mijita? ¿Encontraste algo malo entre sus cosas?». Le enseñé la caja de zapatos completa, las fotografías, el diario, las cartas de amor, los recibos bancarios, todo. Vi cómo se le iba descomponiendo la cara conforme veía cada cosa. Cuando llegó a las fotografías donde aparecía mi papá con Soledad y los niños, se puso pálida como si hubiera visto un muerto. Si ustedes han tenido que darle una noticia terrible a su mamá, comenten «verdad dolorosa» porque van a entender lo difícil que fue ese momento. Era como clavar un puñal en el corazón de la mujer que me dio la vida. «No puede ser», me decía mi mamá, viendo las fotos una por una. «Tu papá no era capaz de hacer esto. Éramos muy felices, él me quería mucho». Pero cuando llegó a la carta donde Soledad hablaba del matrimonio civil, mi mamá se derrumbó completamente. Se puso a llorar como loca, gritando: «Era bígamo, mi matrimonio no valía nada. Yo fui su amante sin saberlo». Óiganme lo que pasó después. Mi mamá tomó todas las fotografías y las empezó a romper como loca, gritando: «Esta mujer me robó a mi marido. Estos niños no son sus hijos. Nosotras somos su verdadera familia». Yo tuve que quitarle las fotos de las manos para que no las destruyera todas. Cuando se calmó un poco, le conté todo lo que había visto en Guadalajara. Le dije que Soledad no sabía que mi papá siguiera casado conmigo, que ella también había sido engañada. Le expliqué que esos niños eran inocentes, que ellos no tenían la culpa de las mentiras de mi papá, pero mi mamá no quería escuchar razones. Esa mujer sabía que él era casado y aún así se metió con él. Es una roba maridos y esos niños son bastardos. Sus palabras me dolían porque yo había visto a Miguel y a Esperancita y eran niños buenos, educados, que habían querido mucho a mi papá. Le mostré el testamento donde mi papá nos dejaba la casa y los muebles, pero también donde reconocía a la otra familia. Mi mamá lo leyó y se volvió a poner furiosa. «Vamos a impugnar ese testamento. Esos niños no tienen derecho a nada. La única familia legítima somos nosotras». Pero entonces le dije algo que la calmó. «Mamá, Soledad me propuso que dividiéramos todo en partes iguales. Ella no quiere pelearse con nosotras. Dice que mi papá nos quería a todas y que ella respeta eso». Mi mamá se quedó callada, pensando. Esa noche, mi mamá no pudo dormir. La escuché levantarse varias veces, caminar por la casa, abrir y cerrar cajones. A las 3 de la mañana la encontré en la cocina, viendo el diario de mi papá a la luz de una vela. «Esperanza», me dijo con voz muy triste, «leyendo este diario me doy cuenta de que tu papá ya no me quería como antes. Hacía años que dormíamos en camas separadas, que ya no me buscaba como hombre. Yo pensé que era por la edad, pero ahora entiendo que era porque tenía a otra mujer». Me confesó algo que me partió el corazón. «Hijita, los últimos 5 años de nuestro matrimonio fueron muy difíciles. Tu papá llegaba cansado, distante, como si estuviera pensando en otra parte. Yo me daba cuenta, pero no quería aceptarlo. No se vayan porque la decisión que tomamos después de esa conversación cambió el destino de las 2 familias. Mis queridos,
Después de esa noche tan difícil donde mi mamá por fin aceptó la verdad sobre mi papá, pasamos varios días en silencio, cada una procesando el dolor a su manera. Mi mamá se la pasaba rezando el rosario y viendo las fotografías que habíamos rescatado de la caja. Yo me quedaba despierta por las noches, leyendo una y otra vez el diario de mi papá, tratando de entender cómo un hombre podía amar a dos familias al mismo tiempo. Una semana después de mi regreso de Guadalajara, cuando estaba limpiando el último cajón del escritorio de mi papá, encontré algo que me cambió completamente la perspectiva de toda esta historia. Era un sobre cerrado, dirigido a mí, con mi nombre escrito en la letra de mi papá. Adentro había una carta que empezaba así: Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque ya me morí y encontraste mis secretos. La carta era larga, de 4 páginas escritas a mano. Mi papá me explicaba todo desde su punto de vista. Me decía: hijita, sé que me vas a juzgar muy duro cuando sepas la verdad, pero quiero que entiendas que nunca dejé de quererlas a ti y a tu mamá. Lo que pasó con Soledad no fue planeado. Simplemente sucedió, y cuando me di cuenta, ya era muy tarde para echar para atrás. Me contaba que cuando conoció a Soledad, en 1974, él y mi mamá ya llevaban varios años con problemas matrimoniales. Tu mamá se había vuelto muy religiosa después de que perdimos 2 bebés antes de que tú nacieras. Ya no me buscaba como esposo, dormíamos en camas separadas y en la casa solo se hablaba de dolores, de tristezas, de problemas. Si ustedes han leído cartas de despedida de alguien que ya murió, comenten Cartas del Cielo porque van a entender la mezcla de dolor y alivio que sentí. Era como si mi papá me estuviera hablando desde el más allá. Óiganme lo que decía en la segunda página. Cuando conocí a Soledad, me sentí vivo otra vez. Ella me hacía reír, me escuchaba hablar de mis sueños de tener un tallercito propio algún día. Con ella podía ser el hombre que quería ser, no solo el proveedor cansado que llegaba a casa a oír quejas y problemas. Pero lo que más me llegó al corazón fue cuando me explicaba por qué nunca nos había dicho la verdad. No les dije nada, porque no quería lastimar a tu mamá más de lo que ya estaba lastimada. Carmen había sufrido mucho con las pérdidas de los bebés, y yo sabía que si se enteraba de que tenía otra familia, se iba a volver loca de dolor. Y a ti no te dije nada porque eras muy joven, y no quería que cargaras con el peso de mis errores. Mi papá me confesaba que había pensado muchas veces en divorciarse de mi mamá para casarse legalmente con Soledad, pero que no se atrevía. Tu mamá había perdido tanto en la vida que no tuve valor de quitarle también a su marido. Y tú eras tan pequeña cuando empezó todo esto que no quería que crecieras sin papá. En la tercera página me hablaba de mis medio hermanos. Miguel y Esperancita son buenos niños, mijita. Miguel se parece mucho a ti cuando eras chica, siempre preguntando el porqué de todo. Esperancita tiene tu misma manera de reírse cuando está contenta. Sé que si los conoces los vas a querer, porque llevan tu misma sangre. Pero lo que me partió el alma fue la última página, donde mi papá me pedía perdón. Esperanza, sé que fui un cobarde por no decir la verdad. Sé que lastimé a mucha gente que no se merecía ser lastimada. Pero también sé que di mucho amor, que fui un buen papá para ustedes 3, que nunca les faltó comida ni techo. Si pudiera regresar el tiempo, tal vez haría las cosas diferentes. O tal vez no, porque amar a 2 familias también es una manera de amar. Al final de la carta había algo que me hizo llorar como Magdalena. Hijita, cuida a tu mamá, pero también cuida a Soledad y a los niños. Ellos también son tu familia ahora. Y recuerda que un hombre puede ser un mal esposo, pero un buen padre. Yo traté de ser el mejor padre que pude para todos mis hijos. Cuando mi mamá leyó esa carta, se puso a llorar, pero ya no era un llanto de coraje, sino de tristeza. Tu papá tenía razón, me dijo. Yo me había vuelto muy amargada después de perder a los bebés. Ya no era la mujer alegre que él había conocido. No se vayan, porque la decisión que tomamos después de leer esa carta nos cambió la vida a todas. Mis queridos,
Después de leer esa carta de mi papá, mi mamá y yo pasamos toda la noche hablando como nunca habíamos hablado en la vida. Era como si por primera vez nos estuviéramos conociendo realmente, sin secretos, sin mentiras, sin esa distancia que siempre había existido entre nosotras. Mi mamá me confesó cosas que nunca me había dicho, y yo le conté todo lo que había sentido durante años. Esperanza, me dijo mi mamá mientras tomábamos café de olla a las 5 de la mañana. Tu papá tenía razón en algo. Yo me volví muy amargada después de perder a los bebés. Dejé de ser la mujer que él se había casado. Pero eso no justifica que me haya engañado durante tantos años. Tenía lágrimas en los ojos, pero ya no era el llanto de coraje que había tenido los días anteriores. Esa mañana tomamos la decisión más importante de nuestras vidas. Íbamos a ir las dos juntas a Guadalajara para conocer oficialmente a la otra familia de mi papá. Si esos niños son hijos de José, me dijo mi mamá, entonces son mis hijastros, y tú eres su hermana mayor. Una familia no se abandona, así haya empezado mal. Si ustedes han tomado decisiones difíciles para unir a una familia rota, comenten familia unida, porque van a entender el valor que nos costó tomar esa decisión. Era como saltar a un precipicio sin saber si había red abajo. Óiganme bien lo que hicimos. Vendimos los muebles viejos que teníamos en casa, esos que ya no servían, y con ese dinero compramos regalos para Miguel y Esperancita. Para el niño compramos una pelota de fútbol y un carrito de madera. Para la niña compramos una muñeca de trapo y un vestidito azul. Para Soledad compramos un rebozo de Santa María, de esos bonitos que hacen allá en Tlaxcala. El viaje de regreso a Guadalajara fue muy diferente al primero. Ahora iba acompañada de mi mamá, las dos nerviosas pero decididas. En el camión, mi mamá me dijo, Esperanza, no sé cómo me voy a comportar cuando vea a esa mujer. Voy a tratar de ser educada, pero no te prometo que no se me salga el coraje. Cuando llegamos a la Casa Rosa de la calle Libertad, mi mamá se quedó parada en la banqueta, viendo la casa donde su marido había tenido otra familia. «Es bonita», me dijo con voz triste. «Se ve que tu papá la cuidaba bien». Yo toqué la puerta, y cuando salió Soledad y vio a mi mamá, las dos mujeres se quedaron viendo cara a cara, en silencio, por varios segundos. Soledad fue la primera en hablar. «Usted debe ser Carmen. José me habló mucho de usted». Mi mamá contestó muy seria. «Y usted es Soledad, la otra esposa de mi marido». El ambiente estaba tan tenso que yo pensé que se iban a agarrar a golpes ahí mismo en la puerta. Pero entonces pasó algo que nunca me voy a olvidar. Miguel y Esperancita salieron corriendo de la casa y se colgaron de mis brazos, gritando, «¡Esperanza, ya regresaste!». Y la niñita le dijo a mi mamá, «¿Usted es la mamá de Esperanza? Se parece mucho a papá José». La inocencia de esos niños rompió toda la tensión. Mi mamá se agachó para quedar a la altura de Esperancita y le dijo, «Sí, mijita, yo soy la mamá de Esperanza, y tú debes ser la otra Esperanza, ¿verdad?». La niña asintió con la cabeza y le preguntó, «¿Usted también quería mucho a papá José?». Cuando mi mamá le contestó, «Sí, mijita, lo quería mucho», se le quebró la voz y se puso a llorar. Entonces Esperancita hizo algo hermoso. Abrazó a mi mamá y le dijo, «No llore, señora. Papá José está en el cielo cuidándonos a todos». Soledad nos invitó a pasar, y las tres mujeres nos sentamos en la sala mientras los niños jugaban en el patio. La conversación fue muy difícil al principio. Mi mamá le reclamó a Soledad, «¿Cómo se metió con un hombre casado?». Y Soledad le contestó, «José me dijo que ustedes ya no se llevaban bien, que prácticamente estaban separados». Pero conforme fueron hablando, las dos se dieron cuenta de que ambas habían sido víctimas de las mentiras de mi papá. Ninguna de las dos sabía toda la verdad sobre la otra. «Yo pensé que ustedes ya se habían divorciado», decía Soledad. «Yo no sabía que él tenía otra familia completa», decía mi mamá. Al final de esa tarde, las dos mujeres llegaron a un acuerdo
que me sorprendió. Iban a compartir la herencia de mi papá en partes iguales, pero más importante, iban a mantener unidas a las dos familias. Estos niños no tienen la culpa de los errores de José, dijo mi mamá. Merecen tener familia completa. No se vayan porque lo que pasó después de esa reunión cambió nuestras vidas para siempre. Mis queridos, han pasado ya 45 años desde que encontré esa caja de zapatos que cambió mi vida para siempre. Y ahora que soy una señora de 68 años, puedo contarles cómo terminó toda esta historia y qué aprendí de todo este dolor que me tocó vivir. Después de esa reunión en Guadalajara, nuestras dos familias se volvieron una sola. Mi mamá, que al principio odiaba a Soledad, poco a poco se fue encariñando con Miguel y Esperancita. Los niños empezaron a decirle «Abuela Carmen», y ella se derretía cada vez que la llamaban así. Soledad y mi mamá nunca fueron las mejores amigas, pero aprendieron a respetarse y a quererse como las dos mujeres que habían amado al mismo hombre. Miguel y Esperancita se convirtieron en mis hermanos del corazón. Cada 2 meses íbamos a visitarlos a Guadalajara, o ellos venían a México. Vimos crecer a esos niños, los vimos casarse, tener hijos. Hoy Miguel tiene 50 años y es mecánico, igual que soñaba mi papá que fuera. Esperancita tiene 47 y es maestra de primaria. Los dos son buenas personas, trabajadoras, que honran la memoria de mi papá. Soledad vivió hasta los 85 años. Nunca se volvió a casar. Decía que José había sido el amor de su vida y que no necesitaba otro hombre. Mi mamá también se quedó viuda para siempre. Las dos criaron a sus hijos solas, pero apoyándose una a la otra cuando era necesario. Si ustedes han aprendido a perdonar traiciones muy grandes, comenten «Aprendí a perdonar», porque van a entender el proceso tan largo que fue sanar estas heridas. No fue fácil, mis queridos. Hubo años de dolor, de coraje, de noches sin dormir preguntándome por qué mi papá nos había hecho eso. Óiganme bien lo que aprendí con los años. Mi papá no era ni un santo ni un demonio. Era un hombre de su época, criado con la idea de que los hombres podían tener varias mujeres si podían mantenerlas. Era un hombre que amaba mucho, pero que no sabía cómo manejar ese amor sin lastimar a la gente. Era un hombre que trabajó hasta matarse para darles lo mejor a sus dos familias, pero que fue cobarde para decir la verdad. ¿Era correcto lo que hizo? No, por supuesto que no. ¿Lastimó a mucha gente? Sí, nos lastimó a todas. ¿Pero era un mal hombre? No, mis queridos. Era un hombre con debilidades, con miedos, con corazón grande, pero métodos equivocados. Con los años entendí que mi papá nos quería a todas de verdad. No fingía su amor cuando jugaba conmigo los domingos. No fingía su cariño cuando me ayudaba con las tareas de la escuela. No fingía su preocupación cuando me enfermaba. Ese amor era genuino, aunque estuviera dividido. También entendí que mi mamá no era la víctima perfecta que yo creía. Ella también había cometido errores en su matrimonio. También se había alejado de mi papá después de las pérdidas de los bebés. No justificaba el engaño, pero ayudaba a explicarlo. Y Soledad tampoco era la mala mujer que al principio pensé. Era una mujer buena, trabajadora, que se enamoró del hombre equivocado en el momento equivocado, pero que crió a sus hijos con amor y valores. La lección más grande que me llevé de todo esto, mis queridos, es que las familias no siempre son como las pintan en las telenovelas. A veces las familias son complicadas, confusas, dolorosas, pero también pueden ser fuentes de amor, aunque ese amor venga empacado de maneras que no entendemos. Hoy, a mis 68 años, puedo decir que tengo una familia grande y hermosa. Tengo nietos de Miguel, nietos de Esperancita, y todos ellos saben la historia completa de su abuelo José. Les hemos enseñado que el amor puede ser complicado, pero que la familia siempre perdona, siempre se apoya, siempre sigue adelante. Si ustedes están pasando por una situación familiar difícil, si han descubierto secretos dolorosos sobre alguien que quieren, mi consejo es este: permítanse sentir el dolor.
pero no se queden atorados ahí. El rencor solo los va a amargar. La familia, aunque sea imperfecta, es lo único que tenemos en este mundo. Díganme en los comentarios si esta historia los ayudó de alguna manera y compártanla con alguien que necesite escuchar que las familias rotas se pueden reparar con amor y paciencia.